de maldad, hermanos, por ser una ciudad portuaria, por ser una ciudad de comercio, hermanos, estaba llena de antros, de pecado, de maldad, hermano. Qué terrible, hermanos. Y esa era la actitud de la gente en la iglesia de Corinto, hermano. No había armonía, no había unidad. Cuando Pablo oye esto, les dice: ¿acaso yo fui crucificado por ustedes? ¿Acaso yo he muerto por ustedes? No. Oiga, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fuisteis bautizados en mi nombre? No, hermanos. Más hasta aclara, no he bautizado a muchos, solo bauticé a Crispo y a Gallo y a la familia de Estéfanas. Nada más, para que ninguno diga que fue bautizado en mi nombre. Bendito sea Dios. Hermanos, realmente era un problema de, hermanos, de personalidad, de conducta, una actitud errada de parte de la iglesia de Corinto, y era un problema a resolver, entre otros problemas, porque mire, allí en Corinto estaba el problema de aquel individuo, ¿verdad?, que al morirse su padre, oiga, se queda a vivir con la mujer de su padre, o sea, su madrastra, allí en Corinto. Dice Pablo: tal pecado ni siquiera fuera se menciona, se oye que viva la gente así. Y en la iglesia está aconteciendo. Era un grave problema. Era, hermanos, incesto. Tenemos que cuidar eso, hermanos. Amén. Tenemos que cuidar eso. En tu iglesia no debe haber ese tipo de problemas, porque son manchas, hermano, porque son situaciones, hermano, oiga, que destruyen la iglesia, así como aconteció con Acán allá, hermanos, en la tierra de Canaán, después de conquistar Jericó, hermanos. Hermano, después de ello, cuando quisieron conquistar la ciudad de Ai, dice la palabra, fueron espías y dijeron: no fatigues a todo el ejército, solo manda unos 2000, la ciudad es pequeña. Pero ¿qué pasó, hermanos? Dice la palabra que estando allá se llenaron de temor y salieron corriendo, y 36 soldados del ejército de Israel murieron por el pecado de un hombre llamado Acán. Eso acontece en las iglesias. A veces decimos: ¿por qué no hay gozo? ¿Por qué no hay bendición? ¿Por qué el Señor no se mueve? ¿Por qué se siente frío? ¿Por qué hay tristeza? ¿Por qué la iglesia, en lugar de crecer, está menguando? Hay que ver, hermanos, quizá haya algún problema de adulterio, quizá haya algún problema de fornicación, quizá haya algún incesto, quizá haya algún pecado por allí. Hay que ver, bendito sea Dios. En el congreso pasado hubo un tema que se llamó visión de águila. Amén. Los pastores, gloria al Señor, los ministros, debemos tener visión, gloria al Señor. Debemos ver el problema, hermanos. Tenemos que decirle al Señor: ayúdanos, bendito sea Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Oiga, pero no eran todos los problemas de Corinto, lo de eso de las divisiones y del problema del incesto. No, cuando tomaban la Santa Cena, hermanos, oiga, se llevaban sus botellas, hermano. Sí, se llevaban sus botellas, sus manjares, hermano, los que más podían. Y los pobres pues estaban ahí con el estómago vacío, hermanos, viendo cómo los demás comían. Es por ello que Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 11, hermanos. Oiga, gloria al Señor. Capítulo 11 de esta primera carta, gloria al Señor. Dice la palabra de la siguiente manera. Bendito sea Dios. Gloria al Rey. Versículo 17 dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Oiga, porque no os congregáis para lo mejor. ¿Para qué se reunían, hermanos? Para lo peor. Imagínense que vamos al culto no para darle gloria a Dios, sino para lo peor, hermanos. Dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, lo que ya veíamos hace un momento, y en parte lo creo.
porque es preciso que entre vosotros haya divisiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Oiga, pues que no tenéis casas para que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Oiga, hermanos, no eran dignos de decirle: oye, hermano, no traes nada, acércate, vente, vénganse, hermanos. No, o nos comían, hermanos, y otros estaban con el estómago vacío. Dice: pues que no tenéis casas para que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Ellos sí tenían la sana doctrina, pero no la vivían, porque Pablo les había aplicado, les había enseñado la sana doctrina, les había enseñado, hermanos, cómo hacer las cosas, bendito sea Dios, pero ellos lo hacían como mejor les parecía. Y dice Pablo: en esto no los alabo. ¿Cuántos dicen que hay poder en Cristo Jesús? Aleluya. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Aleluya. Hermanos, qué lamentable situación, hermanos, en la iglesia de Corinto. Qué lamentable, hermanos. Y así como en Corinto, también en otras iglesias, hermanos, había muchos problemas. Y dije, tenemos que agradecerle a Dios, y también tenemos que agradecerle a Lucas, porque él no dijo: no, esto no se lo escribo a Teófilo, no sé que se vaya a desanimar. No, él escribió: mira, esto acontecía en la iglesia fulana, esto acontecía allá, y esto pasó acá, y esto más por acá. Oiga, y Lucas escribió tal y como sucedían las cosas. Bendicen a Dios, hermanos, aleluya. ¿Cuántos bendicen el nombre de nuestro Dios? Había otro conflicto. Bueno, vamos enseguida, ¿verdad? Gloria al Señor, a pasar al punto 3, pero en este punto 2, hermanos, el problema de personalidad, vemos a un Diótrefes, ¿verdad? Hermanos, que no aceptaba ninguna autoridad, que quería él hacer las cosas, hermano. Vemos a Corinto, ¿verdad? Esta iglesia, hermanos, que fue establecida en uno de los viajes misioneros de Pablo, el apóstol, hermano, donde hermanos recibieron enseñanza, palabra de Dios. Sin embargo, vemos, hermanos, a una iglesia con un problema de personalidad, haciendo divisiones, viviendo en pecado, haciendo como mejor les parecía, hermanos. Pero vemos también, hermano, en la iglesia de los filipenses un problema. Capítulo 4, versículo 2 de la iglesia de los filipenses. Vamos a encontrar allí, hermanos, también un problema, hermano, de personalidad. Vemos, hermanos, en desde el versículo 1 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Escuche el versículo 2. Ruego, oiga cómo habla Pablo, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Qué entiende usted allí, hermanos? Que estas dos mujeres eran mujeres de Dios, porque oiga lo que dice el versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente